Vamos a conversar con Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Bueno, hay muchos temas, Delsa, ¿no? Qué variedad. Esta semana ustedes estuvieron en la comisión y a nivel de la Asamblea en el debate algunos temas importantes que tienen que ver con iniciativas que se toman, incluso unas que tienen que ver con el envío de informes, ¿no?, de la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas, de los altos comisionados, sobre ese tema en nuestro país. Vamos a recapitular un poquito y luego entramos en otros temas de una agenda política que es muy amplia, ¿no? Sí, en efecto, Carlos, bueno, el trabajo que tenemos en la Comisión de Política Interior es extraordinario, ¿no? En volumen, en cantidad y obviamente también en cuanto a la posibilidad de alguna manera de brindar apoyo y soporte a la gente que tanto lo necesita hoy en un país donde lastimosamente no hay instituciones. Y parte de ese trabajo es, en el marco de la protección a los derechos humanos, es que se visibilice el hecho de que hay organismos internacionales que fundamentan a su vez el propio trabajo de ellos en el que nosotros hacemos. Cuando nosotros recabamos información en la Comisión de Política Interior, cuando nosotros sustentamos todo lo que es el tema de la crisis humanitaria, cuando nosotros soportamos en negro sobre blanco el hecho de que hoy el país está pasando hambre y las razones por las cuales el país está pasando hambre. Y por cierto, este canal es felizmente muy activo en el tema de traer constantemente acá a los representantes de los sectores productivos nacionales, y nosotros podemos ver de primera mano qué es lo que está ocurriendo con un sector que está apagado, y además también cuando nosotros vemos casos terribles como los casos de Oscar Pérez y otros hechos, y estos casos han sido llevados tanto al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU como hasta el propio panel de expertos de la OEA, y todo ese resumen ha sido llevado por nosotros de la mano de estos organismos también a la Corte Penal Internacional. Ahora, ustedes tienen confianza en la Corte Penal Internacional porque últimamente ha habido una serie de cuestionamientos sobre el papel y la conducta asumida, por lo menos a nivel de su perfil directivo, ¿no? Y es completamente entendible, porque lamentablemente los venezolanos, como es lógico, tendemos a ver todo con el lente de Venezuela. Pensamos que en el mundo las cosas son iguales, pero resulta que en el mundo las cosas no funcionan así. Resulta que la justicia se administra con transparencia y con imparcialidad en cualquier lugar del planeta, incluso en la Corte Penal Internacional, de tal manera que tal vez las inclinaciones personales de cualquier personero de este organismo, francamente, no debería objetivamente preocuparnos. Ustedes remiten los informes que seguramente también otros organismos como la OEA han remitido, y bueno, ya será la Corte Penal Internacional la que tome la iniciativa o se coloque pues, a evaluar el tema. Ahora fíjate, otros temas que son importantes. Es muy local, ¿no? Esto que anuncia de manera recurrente el presidente de la Constituyente Gubernamental, iniciativa sobre revocatorio de los diputados escogidos en diciembre de 2015. Sí, yo me imagino que se refiere a los diputados del oficialismo que más nunca fueron a trabajar, ¿no? Esos señores tienen 2 años que no pisan el Palacio Federal Legislativo. Pero incluso cobran. No, nosotros no cobramos. No, pero ahora, no, los del pero los ellos, del yo gobierno. supongo que sí, ellos no deben tener ningún problema. Ustedes no cobran hace 2 años. 2 años y medio. 2 años y medio. 2 años y medio. Los del oficialismo, con toda seguridad, ellos deben estar cobrando por algún lado. Una vez Bueno, algunos son constituyentes, ¿no? Claro, pero los que pasaron a la Constituyente renunciaron a la Asamblea Nacional, pero hay otros tantos que no renunciaron a la Asamblea, pero que igualito no van. Entonces yo me imagino que se está refiriendo a ellos que no han cumplido en lo más mínimo ni con su trabajo, ni con el compromiso que asumieron con los electores. Pero por lo demás, Carlos, yo soy defensora de los derechos constitucionales. Eso es un derecho y el que quiere ejercerlo, pues que lo ejerza. Ojalá no se le cercene, como se le cercenó a todo el pueblo de Venezuela, el derecho a querer revocar al presidente Maduro para aquel entonces, cuando se tenía el derecho al referendo revocatorio, cuando ese señor, su cargo no había sido abandonado y esto no había sido declarado por la Asamblea Nacional. Ahora, se ha abierto también, Delsa, otro debate sobre, o sea, existe la Asamblea Nacional, fue escogida por el voto popular, toma iniciativas, aprueba proyectos de ley, pero al final de cuentas, como para el gobierno y para el TSJ y para lo que llaman la institucionalidad está en desacato, pues ninguna iniciativa al final de cuentas
pues vale, se quedan allí, ¿no?, en el papel. Se queda en el papel, pero Carlos, lamentablemente para el gobierno la Asamblea sigue viva y sigue allí y sigue cumpliendo un trabajo. Y hoy cuando hablamos de la comunidad internacional y vemos lo importante que ha sido en No, todo se les esto, reconoce, sin duda, se les jerarquiza además. sí, se nos reconoce, se nos jerarquiza y además como organismo legítimo es el único que puede instar a distintos organismos y es por ello que es tan importante sostener la Asamblea Nacional. Ahora, en ese sentido, el trabajo. La gente está asistiendo a la Asamblea, se comprometen los diputados, van con regularidad, o van, o les da flojera, o porque no cobran, o qué. No, hay de todo. No, Carlos, la verdad es que vamos y hacemos un gran sacrificio por ir, porque además la verdad es Pero que... fácil no es ir porque ustedes son permanentemente, pues, hostigados. Así es, o sea, no solamente me refiero a quienes estamos en Caracas, quienes somos del área metropolitana, de Caracas o de Miranda, como es mi caso, porque para nosotros es más sencillo el traslado, pero para los del interior es un asunto muy complicado, sino que además entrar al propio Palacio Federal Legislativo en muchas oportunidades pone en riesgo nuestra propia vida o integridad física, pero es que para eso fue que nos eligieron, a nosotros nadie nos dijo que esto iba a ser tarea sencilla, pero además del trabajo parlamentario propiamente tal, nosotros en este momento estamos en un proceso de conectar a la Asamblea Nacional con los sectores productivos del país para poder aglutinar todos estos extraordinarios planes de futuro que tienen sectores como Conindustria o como la Cámara Venezolana de la Construcción o como otros tantos sectores productivos, FEDENAGA, FEDEAGRO, que saben hacia dónde tiene que ir Venezuela y pues bueno, nuestra labor es coordinarnos con estos sectores para poder llevar a cabo proyectos de ley que sirvan para poder construir la Venezuela del futuro, porque no hay posibilidad de que nos unamos si no sabemos en torno a qué. Vamos a hacer un breve receso, Delsa, y regresaremos con Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Seguimos con Delsa Solórzano, diputada presidenta de la Asamblea, bueno, de la Asamblea no, de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Delsa, el tema político, la agenda, la situación de la oposición venezolana, de verdad que va en un proceso de fragmentación, de atomización incluso, y muchos piensan que por más que se hacen los esfuerzos, los ha habido recientemente, pues no hay una vanguardia política que oriente, ¿verdad?, las luchas sociales en este momento. Sí, tú sabes que yo soy una firme creyente de la necesidad de la unidad. Y bueno, tú que me conoces tanto sabes que yo soy de las que predica con el ejemplo y soy de las que siempre he dicho que los trapos sucios tienen que lavarse en casa necesariamente, porque además yo soy oposición al gobierno, no a la oposición, ¿no? Entonces yo creo que eso muchos de nosotros debemos tenerlo muy claro y otros que no lo tienen tan claro, pues hay que recordárselo con alguna frecuencia. Pero más allá de eso, Carlos, yo aplaudo los esfuerzos que se están haciendo por recomponerse, creo que es necesario, pero ojalá que quienes están haciendo este esfuerzo comprendan también que la unidad no es un fin en sí mismo, que la unidad de propósito, de estrategia y la unidad en torno a algo es lo que tiene que privilegiarse para que nosotros podamos saber con claridad qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo, hacia dónde tenemos que ir y cómo nosotros tenemos que reconstruir a Venezuela y que se comprenda que aquí no hay nadie que sea más importante que otro, que todos somos necesarios y que todos los liderazgos, sin excepción alguna, tienen que ser reconocidos y valorados en su justa medida sin pretender que solamente un grupo puede solo. Ahora, muchos piensan, y eso es una vieja discusión, que la unidad gira alrededor de un hecho o un episodio electoral. La unidad debería, piensan otros, debería ser otra cosa, ¿no? Mucho más estar precisamente, como te comentaba antes, a la vanguardia de lo que son las luchas sociales. Además, de acuerdo al registro de opinión pública que tienen las encuestas, hay un país, hay una ciudadanía, hay una sociedad que está en franca oposición al propio gobierno. Así es, y además una ciudadanía que merece de su liderazgo no solamente que lo comprenda, que lo entienda o que lo acompañe,
sino Sí. que esté consciente. En estas luchas sociales últimas, ese liderazgo político está acompañando a las enfermeras, a los profesores universitarios, a los trabajadores de Corpoelec, a los trabajadores de la CanTV. Muchos de nosotros lo estamos haciendo. Yo no puedo decir que todos lo están haciendo, pero te puedo decir que no, yo lo estoy haciendo. Claro. Que por lo menos mi responsabilidad trato de cubrirla, porque además cuando uno decide ser dirigente político, lo decide por eso, porque quieres cambiar el país, porque quieres cambiar y mejorar las cosas, ¿no? Y cuando tú ves luchas extraordinarias como las que están dando las enfermeras, Dios mío, uno no puede más que conmoverse con unas mujeres y unos hombres que de lo poco que ganan, porque eso tiene que la gente comprender que esto es un tema humano, que de lo poco que gana una enfermera o un enfermero en este país, tiene que contribuir para que los pacientes puedan tener desde una inyectadora hasta un vendaje. Y lo que sufre una enfermera o un enfermero en Venezuela para que su paciente pueda ser atendido, pero que además esa enfermera que arriesga su vida, yo conversaba con algunas de ellas, con el liderazgo de este maravilloso grupo hace unos días, y me comentaba que ellas arriesgan su vida, porque por ejemplo tienen que aplicar de pronto alguna medicina que les quema las manos y no tienen guantes. Y a pesar de eso aplican la medicina cuando la hay. O ver cómo los pacientes no tienen comida y el que no tiene familia no tiene quien se la lleve. Cuando aquí los venezolanos todo el mundo sabe que vive entre no tengo, no consigo y no me alcanza. Y lo difícil que es conseguir la comida en este país, que no tiene ya ni siquiera que ver con que tengas o no tengas plata. Entonces, eso que sufre la enfermera, que lo sufre en su hogar, también tiene que pasar al trabajo a sufrir lo mismo. Tú tienes una enfermera que tiene que montarse en una perrera, que no tiene comida en su casa, pero que además tiene que llegar a atender a un enfermo en un centro de salud donde no hay medicinas o donde no hay insumos. Ahora fíjate, adicionalmente a eso, es una lucha, como decíamos, que frente a ella no está el liderazgo político, hay un liderazgo social novedoso, un liderazgo social que toma iniciativas particulares, pero a pesar de todo ello, un liderazgo social además que quiere un cambio, ¿no? Un cambio frente a lo que ocurre, pero no termina de pasar nada y todo sigue igual, Delsa. Bueno, pero yo no creo que aquí nadie deba pretender colonizar una lucha que es social y que tiene un liderazgo claro, y que nosotros tenemos la obligación de reconocer. Las enfermeras tienen un liderazgo claro extraordinario, así como la industria, la construcción, en fin. O los transportistas, los médicos, los educadores, tienen un liderazgo claro que tiene que ser respetado. Nosotros debemos estar solamente para apoyar y brindar la orientación que ellos requieran, ¿no? Y para organizarlos en la medida de nuestras posibilidades y de nuestras competencias. Ahora, el tema es que tienen que sumarse muchas cosas. Esa lucha social que está dándose tiene que acompañarse de una organización política clara, y esto también tiene que estar acompañado de la institucionalidad que tiene que consolidarse en la Asamblea Nacional, y pues por supuesto del tema internacional, que es fundamental. La conjunción de todas estas cosas tiene que llevar necesariamente al cambio democrático que los venezolanos gritamos. Bueno, Delsa, muchas gracias por comentar, por reflexionar sobre estos temas, por abordar temas que están allí presentes a nivel de la discusión pública. Te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Con todo gusto. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual.